Muy bien, ya vamos cerrando el curso de cálculo, ya lo logramos. Regla de L'Hopital. En esta clase ya hablaremos de la regla de L'Hopital. Vamos a describirla, vamos a hacer ejercicios. Y para empezar, pues de dónde viene el nombre de L'Hopital. Su nombre completo es Jean-François Antoine de L'Hopital, o Guillermo para los que hablan español, también conocido como el Marqués de L'Hopital. Él fue un matemático parisino a finales de los años 1600. A él se le conoce por la regla de L'Hopital, y también a él se le atribuye el primer libro que habla de cálculo diferencial, el cual escribió con ayuda de su maestro, que se llama Johann Bernoulli. Por si tenían la duda y necesitaban el dato. Y me imagino que se llevaron otras materias y han escuchado de él. Johann de Bernoulli, que fue su maestro. Entre los dos lo hicieron, pero se le atribuye a él lo que es la regla de L'Hopital y el escrito que se hizo, donde se publica la demostración de esta regla. Ok, regresando a L'Hopital. ¿Para qué sirve la regla de L'Hopital? El uso de la regla de L'Hopital es para la resolución de límites con indeterminaciones específicas. ¿Sale? Entonces, sirve para resolver límites con indeterminación 0 entre 0 o que tenga indeterminación infinito entre infinito. Es decir, voy a trabajar con límites que tienen cocientes y que cuando yo intento evaluar el límite, cuando yo evalúo el límite, obtengo estos resultados, 0 entre 0, infinito entre infinito. Entonces, ¿cómo dice el enunciado de esta regla de L'Hopital? Sean dos funciones, que lo voy a poner. Sean dos funciones f de x y g de x, las cuales tienen que ser continuas y derivables en un intervalo AB. ¿Vale? Es importante, acuérdense que tiene que haber continuidad, y es importantísimo que ambas funciones puedan ser derivables en un intervalo. Además, dentro de ese intervalo tengo un punto x0 que contiene a x0. X0 es un punto dentro de este intervalo. Esas funciones deben de cumplir con que f de x, tal que el límite cuando x tiende a x0, cuando tiene este valor, sea 0, y además el límite cuando x tienda a x0 para g de x también sea 0. ¿Ok? El límite para ambas funciones cuando x tiende a 0 sea 0. Y la derivada de la función, además otra condición que deben de cumplir es que la derivada de la función, esta es la primera condición. La segunda condición, tiene que ser distinta de 0. Listo. La derivada de la función g de x, ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que yo estoy trabajando con un cociente de funciones. Voy a trabajar con un cociente de este estilo. Entonces, la función que yo tengo en el denominador tiene que ser distinta de 0, porque si no yo voy a tener una indeterminación de otro estilo. Yo estoy buscando una indeterminación 0 entre 0. Pero si mi límite tiene una indeterminación distinta, L'Hopital ya no nos va a ser útil. ¿Ok? Entonces esto ahorita lo explico para que quede más claro. Esas dos condiciones son las que yo necesito para poder aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, y si ya tengo estas condiciones, la regla de L'Hopital, ¿cuál es? Límite cuando x tiende a x0 de mi cociente de funciones va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 de la derivada de cada una de las funciones.
Es decir, no voy a derivar utilizando la regla del cociente. Voy a derivar las funciones de forma independiente. Esta por un lado, esta por el otro, y después ya la sustituyo nuevamente en el límite y evalúo. Entonces, además, una característica importante de la regla de L'Hopital es que yo puedo aplicarla una y otra vez hasta que llegue el resultado. Voy a hacer un ejemplo de este lado para que quede más claro cómo funciona esta regla de L'Hopital. Entonces, ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ahí está. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo el valor de x en el límite? No voy a evaluar el límite. ¿Qué es evaluar el límite? ¿Ustedes se acuerdan? Esto es el tomar el valor que yo tengo aquí y lo sustituyo. Para seno de 0 y x igual a 0. Si ustedes recuerdan la gráfica del seno, cruza con la intersección de los ejes. Entonces, para seno de 0, el resultado es 0 y x igual a 0, pues queda 0. ¿Ok? Entonces yo ya tengo una indeterminación de esta forma. Ya puedo aplicar L'Hopital entonces. Entonces, para aplicar L'Hopital, lo que me dice la regla es que voy a derivar. ¿Quién es mi función f de x para este caso? F de x es la función que tengo en el numerador. Y mi función g de x es la que tengo en el denominador, que es x. Aquí está. Derivo. Derivada de g de x es más fácil. Derivada de g de x es igual a 1. Aquí tengo derivada de g de x. Listo. Derivada del seno de x. Si ustedes recuerdan sus tablas, sus fórmulas de derivación, la derivada del seno de x es igual al coseno de x por la derivada de x, ¿no? Pero la derivada de x pues es 1, entonces queda así. ¿Listo? Ya tengo las derivadas de las funciones. Yo voy a sustituir en lo que es la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada coseno de x, y la derivada es 1. Si ven, ya se simplificó. Y si yo evalúo el límite, que es sustituir el valor de x igual a 0 aquí, el coseno de 0, si tienen la duda, lo revisan, es 1. Y el valor de 1 abajo, el resultado de este límite es 1. Si ustedes lo notan, la gran ventaja que yo tengo al utilizar el método de L'Hopital es que ya no tengo que usar identidades trigonométricas, ya no tengo que reacomodar la función, ya no tengo que aplicar el conjugado de la función y multiplicar, etc. Entonces se vuelve muy, muy sencillo trabajar con L'Hopital. Ahora aquí nada más deriva una sola vez. Voy a poner otro ejemplo de otro lado, donde vean que la regla de L'Hopital se puede aplicar varias veces hasta obtener el resultado del límite. Muy bien, ya tengo aquí el siguiente ejemplo. Ahora mi límite es de una función donde también tengo cociente. El límite ahora es para x que tiende a infinito. ¿Qué pasa si yo evalúo el límite? Para evaluar el límite sustituyo x igual a infinito en la función. Y si sustituyo x igual a infinito para la primera función en el numerador, tengo menos e a infinito. Que esto me arroja como resultado infinito. Más 5 es infinito. Para la parte del denominador, infinito al cubo, infinito. Menos 2, infinito. Entonces yo tengo una determinación de estilo infinito sobre infinito. Puedo utilizar L'Hopital. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? La voy a anotar acá para tenerla más presente. L'Hopital, cuando x tiende a cierto valor de mi función, de un cociente de funciones, lo que hago es
derivar cada función de manera independiente. Listo. Entonces, voy a tomar cada una de las funciones, numerador y denominador, y las derivo. Para el numerador tengo f de x menos c a la menos x más 5. Y derivo. ¿Cuál es la derivada de una exponencial? Ustedes recuerdan sus fórmulas de derivación. La derivada respecto a x de e a la u es igual a la derivada de u por e a la u. Queda igual. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? 1. Por e a la u me queda lo mismo, menos e a la x. La derivada de una constante es 0. Entonces, esta es la derivada de la función. Listo. Ahora, para el denominador es g de x cúbica menos 2. Listo. Derivada de x cúbica es 3x cuadrado. Derivada de una constante es 0. Listo. Ya tengo derivada de f, derivada de g, los reacomodo. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de menos e a la x más 5, x cúbica menos 2. Aquí aplico el L'Hopital, sustituyo lo que tengo en la fórmula. Límite cuando x tiende a infinito de la derivada de la función que es menos e a la x, entra la derivada de mi función g. Vuelvo a evaluar el límite. Sustituyo x igual a infinito en menos e a la x, vuelve a dar infinito. Sigue avanzando la función. Y x igual a infinito por 3, elevado al cuadrado y luego por 3, pues es más infinito. Vuelvo a caer en la misma indeterminación. Quiere decir que vuelvo a aplicar L'Hopital para poder quitar esa indeterminación y llegar a un resultado. Entonces aquí apliqué una vez L'Hopital. Aplico L'Hopital una segunda vez. Listo, ¿qué hay en el numerador? Ahora voy a aplicar L'Hopital, pero esta. Listo, ¿qué tengo en el numerador? Perdón, no es numerador, es f de x. ¿Qué tengo en f de x? Pues menos e a la x. Derivada de f de x. Ya borré la fórmula, pero vamos a obtener lo mismo. Menos e a la x. ¿Qué tengo en el denominador? G de x es igual a 3x cuadrada. Derivo y obtengo 6x. ¿Listo? Vuelvo a sustituir el valor del límite para ver si ya llegamos a algo. Bueno, sustituyo primero. Límite de x cuando tiene infinito de esta función, que es la que estoy trabajando. Listo. Aplico L'Hopital y obtengo el límite cuando x tiende a infinito. Derivada de f menos e a la x, derivada de g, 6x. Pero vuelvo a aplicar yo a evaluar el límite y voy a obtener, para x igual a infinito, e a la infinito, pues otra vez infinito. Y 6 por infinito, otra vez infinito. Y ya aplico una segunda vez L'Hopital. ¿Qué creen? Lo voy a aplicar una tercera vez. Vamos a ver si ya la tercera ya logramos salir de esta indeterminación. Listo, por tercera vez L'Hopital. Numerador. F de x es igual a... Voy a trabajar ahora con esta. ¿Vale? Numerador, menos e a la x. Derivada de menos e a la x, otra vez menos e a la x. Denominador, g de x, que es igual a 6x. Derivada del denominador es igual a 6. Listo, ya tengo las derivadas. Ahora voy a sustituir otra vez en la fórmula de L'Hopital, en la regla. Estoy trabajando con esta, acuérdense. Límite cuando x tiende a infinito de menos e a la x entre 6x. Aplico el L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito. Derivada del numerador menos e a la x. Derivada del denominador 6. Otra vez voy a evaluar el límite.
límite cuando x es igual a infinito de menos c a la x, ¿qué creen? Infinito. Límite de cuando x tiende a infinito de 6, pues 6, porque no tengo una variable x donde sustituir el valor. Entonces, ya no es lo mismo, ya no tengo infinito sobre infinito, ya tengo infinito sobre 6. Aquí, infinito sobre 6 es igual a infinito. Entonces, el resultado del límite, de este límite de esta función, cuando x tiende a infinito, yo ya puedo asegurar que es infinito. Ya no es una indeterminación, ya tengo el valor de infinito. Listo, entonces voy a pasar a un último ejemplo. Ok, ya aquí tengo el tercer ejemplo para trabajar lo que es la regla del L'Hopital. Y cuando definimos regla del L'Hopital, definimos que se trabaja para dos tipos de indeterminaciones. Cuando tengo 0 entre 0 y cuando se me presenta la indeterminación de infinito sobre infinito. Ahora, ¿qué pasa para este ejemplo que tengo aquí? Si yo evalúo el límite cuando x tiende a 0 de esta función, lo que yo obtengo es 0, sustituyo x en 0, y si recuerdan, la tangente de x viene así. Entonces, cuando sustituyo 0 en tangente, pues es 0. Pues, si recuerdan la gráfica o la revisan, la tangente tiene esta forma y cruza en este punto. Entonces, queda 0 a la 0. Esa indeterminación no funciona para trabajar con L'Hopital. Entonces, yo no puedo llegar y empezar a derivar las funciones si primero no reacomodo la función. Entonces, para este caso, lo que yo voy a hacer es reacomodar la función para poder obtener una indeterminación de este estilo. ¿Listo? Y para reacomodarla, digo, ya que tengo una función logarítmica, digo una función exponencial, voy a aplicar un logaritmo para poder reacomodarla y trabajar con ella. Entonces, aplico una función, un logaritmo, que si recuerdan de la definición de funciones exponenciales y logarítmicas, el logaritmo natural es la operación contraria de la función exponencial. Entonces, aplico mi logaritmo natural en la función. Y lo que hago aquí entonces es una propiedad de los logaritmos. Como tengo el exponente y tengo el logaritmo, entonces el exponente baja multiplicando al logaritmo de la función. Entonces mi límite ya se reacomodó. Límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x por el logaritmo de x. Todavía no tengo la forma del L'Hopital. Y si yo evalúo la x igual a 0 aquí, no me va a dar el resultado. Ahora, por identidades trigonométricas, ¿a qué es igual la tangente de x? Si recuerdan, la tangente de x también se puede escribir. La tangente de x es igual a 1 entre la cotangente de x. Eso viene de geometría. Entonces, en lugar de escribir tangente de x, yo voy a escribir cotangente de x. Límite cuando x tiende a 0 de 1 entre la cotangente de x por el logaritmo natural de x. Si yo multiplico logaritmo por 1, mi nueva función queda de esta manera, logaritmo natural de x sobre cotangente de x. Si sustituyo el valor de x igual a 0 para evaluar el límite, yo voy a obtener una indeterminación de esta forma, 0 sobre 0, que es la forma de las indeterminaciones para aplicar regla del L'Hopital. Entonces, como ya reacomodé la función y ya vi que me está dando una indeterminación de 0 entre 0, ya voy a empezar a trabajar la regla del L'Hopital. Entonces ya puedo empezar a derivar, ¿ok? Voy a identificar quién es el numerador y quién es el denominador. Para esta función, aquí ya voy a aplicar. Ya reacomodé y aplico L'Hopital. ¿Quién es f de x? Es igual al logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x queda 1 sobre x. Esto viene en fórmulas. Derivada del denominador, el denominador es g de x y es cotangente de x. Ok, también vienen en las tablas, en las fórmulas. La derivada de la cotangente de x es la cosecante cuadrada de x. Menos cosecante cuadrada de x. Ya tengo las funciones derivadas.
las voy a sustituir en la fórmula de la regla de L'Hopital. Aquí abajito lo voy a poner. Me cambie de color. Ok. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 ya estoy trabajando con esta, del logaritmo de x entre cotangente de x, aplico el L'Hopital, derivada de la función f de x y derivada de g de x. Está muy feo. Ok, entonces lo que voy a hacer nada más es reacomodarla. Aplico regla del sándwich, ya saben, para acomodarla y que no quede así tan feo. Ok, lo voy a acomodar de este lado. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x, pero es negativo, menos x por la cosecante cuadrada de x. ¿Qué pasa? Si yo sustituyo x igual a 0 en el límite para evaluar la función, yo voy a obtener una indeterminación de esta forma, 1 entre 0. Y como esa ya no cumple con la forma de las indeterminaciones para aplicar la regla de L'Hopital, voy a reacomodar nuevamente la función. Y otra vez, identidades trigonométricas. 1 sobre cosecante de x es igual al seno de x. ¿Ok? Y como ya está elevado al cuadrado, pues voy a tener seno cuadrado de x. Entonces, si reacomodo mi función con esa identidad, límite cuando x tiende a 0 va a quedar negativo, con el negativo que tengo aquí, x lo voy a conservar en el denominador, y en lugar de cosecante en el denominador pongo seno cuadrado de x. Si sustituyo 0 en mis funciones, voy a volver a tener una determinación 0 entre 0. Entonces aplico L'Hopital una segunda vez, ¿no? Aquí apliqué una vez L'Hopital, listo. Aquí voy a aplicar otra vez L'Hopital, porque sigo teniendo indeterminación. Nada más lo que estoy haciendo es reacomodar la función y aplicando L'Hopital para poder trabajar. Listo, ahí está. ¿Quién es mi función? F de x. Voy a identificar quién es f de x, quién es g de x. F de x ahora es igual a seno cuadrado de x. Derivo mi función, es 2 seno de x por el coseno de x. ¿Ok? Para g de x, que sería el denominador, g de x es igual a x. Derivada de x, 1. ¿No? Ya empieza a verse luz al final del camino. Aplico la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de menos seno cuadrado de x sobre x. Aplicando L'Hopital, sustituyo las derivadas. Derivada del numerador, 2 seno de x coseno de x. Y del denominador queda igual a 1. Listo. Ahora, si evalúo el límite en mi función, límite cuando x tiende a 0. Para coseno es 1. Para seno de x es 0. Multiplicado por 2, 0. Esto ya no es indeterminación, ya es el valor. Entonces, el valor del límite cuando x está elevado a tangente de x es 0. Ya no tengo 0, la 0. Ya llega un valor que es 0. Y aquí ya termina el ejercicio. Si ven, fue distinto porque me la pasé reacomodando la función. Primero con propiedades de logaritmo, después con identidades trigonométricas, aquí. Y apliqué regla de L'Hopital 2 veces para poder quitar la indeterminación y entonces asegurar que mi resultado es 0. Hasta aquí llega el ejercicio de regla de L'Hopital.